Muy bien, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por concedernos estar en el templo en esta tarde. Gracias porque nos has ayudado, nos has cuidado. Hemos visto, Señor, tu mano protectora de provisión y de providencia también en nuestro medio en el cual nos hemos desenvuelto el día de hoy. Gracias por habernos puesto en nuestro interior y así lo decidimos por voluntad propia al estar en el templo en esta tarde. Ya que hemos llegado, pedimos tu bendición. Ahora, en esta ocasión, para la meditación de tu palabra, para el estudio bíblico, concédenos gracia divina, que tu Espíritu Santo pueda animarnos, para que Él pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual, de manera que podamos comprender tu palabra y podamos obedecerla, no sentirnos, sino estar satisfechos del alimento que tú nos des en esta tarde. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada concluimos el estudio con el versículo 13, donde dice: en Él también vosotros, en el Señor, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad que Pablo les está expresando y declarando en esta carta? Habiendo oído la palabra de verdad, es el Evangelio, porque inmediatamente aparece, ¿verdad? El Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Hablábamos también y mencionábamos que el término Evangelio significa buena nueva, o buenas nuevas, o buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las que Pablo les escribió a los hermanos de Corinto, a los otros hermanos, donde habla el versículo. ¿Dónde está? Déjenme, aquí está. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, donde dice: además os declaro, hermanos, dice Pablo a los hermanos griegos de la iglesia de Corinto, os declaro, hermanos, el evangelio, es decir, las buenas noticias que ya os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraban en el evangelio que ya lo habían oído, el evangelio que Pablo les había predicado cuando Pablo estuvo en Corinto. ¿Cuál es ese evangelio? Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primero, aquí está el evangelio, las buenas noticias que Pablo les menciona en el versículo 1, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que las noticias buenas, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito, pues, y estaba profetizado que Cristo iba a ser martirizado, iba a ser asesinado por el mismo pueblo judío y que sería sepultado, pero también estaba escrito y declarado que Él iba a resucitar. ¿En cuántas ocasiones Cristo les enseñó a sus discípulos y a los judíos que resucitaría? Muchas. Nada más que ellos no lo recordaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les dijo, algunos pensaban que Cristo se refería y era un motivo más por el cual querían liquidarlo, querían matarlo, que él dijo: no, yo este cuerpo lo puedo derrumbar y a los 3 días lo puedo levantar, a este templo? Pero él se refería a su cuerpo, ¿no? Que él iba a ser dado por sí mismo en sacrificio, por él mismo, por voluntad propia. Dice, pero a los 3 días iba a edificarlo. Y los judíos dijeron: pues ¿cómo va a levantar un templo en 3 días? Y Herodes duró mucho tiempo en construirlo, el templo que existía en aquel entonces, que era el templo de Herodes, que Herodes les construyó. Dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, versículo 5, y que apareció a Cefas. Una vez que fue resucitado, le apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas, hermanos? Pedro, exactamente, era otro nombre de Pedro, Cefas. Y después apareció a los 12. ¿A cuáles 12? A los apóstoles. Pero en la resurrección ya se había suicidado, ¿no? Uno. Sí. Pero a los 12, así se le conoce al grupo de los discípulos, aunque en algunos días cortos entre la sepultura de la muerte de Cristo y su resurrección, posterior a su resurrección, quiero decir, hasta la venida del Espíritu Santo, fueron varios días.
Entonces, en esos varios días solamente eran 11, hasta que eligieron a uno más que iba a sustituir. Y Pedro lo entendió así, los discípulos, los 11, lo entendieron así, porque hicieron referencia a un salmo que escribió David cuando dijo, y tome otro su oficio. Bueno, David ya había escrito, profetizado de que alguien más debería de suplir el oficio de Judas, que era contado entre ellos, ¿no? El hijo de perdición. Así que se apareció a los 12, pero no a los 12 literalmente, se refiere al grupo de los apóstoles, que en ese entonces, cuando Cristo resucitó, eran 11 nada más. Versículo 6, después apareció, posteriormente de su resurrección, a más de 500 hermanos a la vez, simultáneamente. Ahí está hablando de la omnipresencia del Señor Jesucristo, ¿no? Los cuales muchos viven en aquel entonces, en el tiempo que Pablo escribió esta carta a los de Corinto, algunos hermanos de esos, de Cefas, de los 12 y de los más de 500 hermanos a la vez, algunos todavía viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Versículo 7, después apareció a Jacobo, quien vino a ser el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que Pablo está describiendo en estos versículos primeros en qué consiste el evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esas son las buenas nuevas. Una persona, para que pueda ser salva y no creer en vano, como dijo Pablo, tiene que creer en Jesucristo, tiene que creer en su muerte, en su sepultura y obviamente en su resurrección. Ese es el creer, esas son las buenas nuevas, el creer en que Cristo murió, sepultó y fue resucitado. Eso es la salvación, ¿verdad? Bueno, volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. El evangelio de verdad, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿habiendo creído quién? En el evangelio predicado y en las buenas nuevas. ¿Quién es el protagonista, por usar un término que no es el preciso, el protagonista de esas buenas nuevas? ¿Quién es? Exactamente, Jesucristo. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis. Una vez cuando, dice Pablo, cuando ustedes escucharon la predicación, el evangelio de verdad, y creyeron en él, en Cristo, a través del evangelio, dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, algún día, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar los nombres del Espíritu Santo. Es muy interesante. Al Espíritu Santo en la Biblia se le dan varios nombres. Uno de ellos es, obviamente, como lo conocemos comúnmente, el Espíritu Santo. O el Espíritu de Dios, como se menciona mucho en el Antiguo Testamento. O sencillamente el Espíritu con mayúscula, la E, la inicial, letra capital. Pero también se le conoce como el Espíritu de la promesa. ¿Por qué se le conoce como el Espíritu de la promesa? Que así fue como Pablo lo describió en el versículo 13. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se habrá estado refiriendo Pablo? ¿Qué habrá tenido en mente cuando dijo el Espíritu Santo de la promesa? Exactamente, porque el Señor Jesucristo propiamente lo prometió. Les conviene que yo me vaya, les dijo Cristo. Tiempo anterior a su aprehensión. Les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, pues entonces no vendría el Consolador. Entonces, es necesario que yo me vaya, y entonces yo me voy a ir y le voy a orar al Padre que les envíe otro Consolador. El término Consolador se tradujo del término Parakletos, que significa uno al lado de otro. En ocasiones se traduce abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, dijo Juan, en primera de Juan, capítulo 1, para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Parakletos, alguien que está al lado de, intercediendo por, ¿verdad? Entonces Cristo él fue el Parakletos o Parakletos, literalmente cuando él estuvo en vida, en su ministerio terrenal, pero cuando él se fue, les prometió a los discípulos que él se iba a ir y que enviaría a otro Consolador. Por eso se le llama Espíritu Santo de la promesa, precisamente. Y continúa diciendo que es las arras de vuestra herencia. Ahora, vamos a detenernos un poquito aquí en el término fuisteis sellados.
con el Espíritu Santo de la promesa. El sello, hermanos, del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, el ser sellados, es una expresión que Pablo, metafórica quiero decir, que Pablo utilizó para expresar lo que ocurre de manera invisible en una persona que cree en Cristo como su Dios y como su Salvador. Lo que ocurre de manera invisible o espiritual en el interior de aquel creyente, de aquella persona que cree. Es sellado. ¿Cuántas veces una persona es sellada por el Espíritu Santo? Una nada más. Porque ¿cuántas veces creemos en Cristo para ser salvos? Una nada más en toda nuestra vida. Entre paréntesis, los niños muchas veces aceptan a Cristo 2 veces o 3 veces, ¿no? Porque puede ser que estén en una escuela dominical o que estén en una escuela de verano o porque el papá o la mamá le habló de Cristo o porque su hermanito mayor le habló de Cristo a su hermanito menor y era muy pequeño, tenía 4 o 5 años y dije, yo quiero aceptar a Cristo y ya creyó en Cristo, quizás hasta hizo una oración de fe, lo que comúnmente sucede. Pero ya cuando el niño ya tiene 7, 8, 9 años o hasta 10, 11, en la iglesia quizás vuelve a aceptar a Cristo porque ya lo hizo más conscientemente, porque cuando estaba más pequeño lo hizo porque en el momento entendió o no entendió, pero fue movido por quizás la situación, o porque el resto de niños también aceptaron a Cristo. Y muchos niños es semejante, ¿no? Un pastor hace muchos años escuché que él nos estaba platicando, dijo que él aceptó a Cristo cuando tenía 5 años. Un niño de 5 años está en el kinder todavía. Y es muy complicado que entienda muchas cosas, que es el pecado y el infierno y la condenación. Pero él dice, yo acepté a Cristo a los 5, dice, y luego a los 10 lo tuve que volver a aceptar, porque ya a los 5 yo no sabía lo que había hecho, ¿no? Pero en sentido general me estoy refiriendo, creemos en Cristo una sola vez en la vida, que es cuando le entregamos nuestro ser entero en conciencia. En la conciencia, no en la inocencia y no en la confusión, no en la emoción del momento, porque no, yo acepté a Cristo en una conferencia porque todo el mundo ahí, mis amigos fueron y lo hicieron y estaba yo emocionado. No, las emociones no deben de conducir a eso. El aceptar a Cristo no es un asunto emocional, es un asunto racional, movido por la razón, por el intelecto, para que nos conduzca a una decisión. No movidos, quizá la decisión puede llevarnos a la emoción, ¿verdad? Pero que no sea a creer en Cristo por ser movidos por la emoción, sino por la razón y no tanto por el corazón. Así que dice la Biblia, habiendo creído en Él, fuisteis, cuando creímos en Cristo para ser salvos, fuimos en ese mismo instante sellados con el Espíritu Santo. No escuchamos ningún golpe de un sello. No escuchamos el despegar el sello, porque es una metáfora que utilizó el apóstol Pablo para referirse a que el salvo, la persona salva, es marcada por Dios, el Padre, y le marca, le imprime la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, quien toma el sello es Dios el Padre. El sello es el Espíritu Santo que imprime la imagen perfecta de Cristo en el cristiano. Y ese sello es lo que le garantiza al creyente su destino, que su destino eterno es efectivo rumbo a la gloria de Dios. Ahora, este versículo 13, al final del 13, tiene mucho semejante, mucho parecido a lo que escribió Pablo en 2 Corintios 1:21. Si quieren ir a este pasaje, vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, muy interesante. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió. ¿Quién nos ungió? Dice Pablo, es Dios, ¿no? El cual también nos ha sellado. ¿Quién nos ha sellado? ¿De acuerdo a este versículo? Dios el Padre. Dios el Padre nos ungió o nos selló, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las
arras del Espíritu, es el Espíritu Santo porque está escrito con mayúscula, en nuestros corazones. Entonces, eso de los corazones es también una metáfora, ¿verdad? Porque no el músculo que tenemos aquí en el centro del tórax, rumbo a la izquierda, no tiene una marca. Si nos llegara un cardiólogo a abrir, no va a encontrar un sello, una marca de la figura de Cristo. Eso no es literal. Es una metáfora para referirnos que ese sello, que es la venida del Espíritu Santo, morando en el interior del creyente, y la habitación, la residencia en nosotros del Espíritu de Dios, ese es el sello, es la marca de que algún día vamos a llegar a la presencia de Dios. Mi suegra falleció, ustedes lo saben, hace un par de semanas. Ella tenía el sello del Espíritu Santo. Otra hermana de la iglesia hace muchos años, ya falleció la semana pasada, la hermana Linares, ella falleció. Ella tenía la marca de Jesucristo en su vida, en su corazón, puesta por el Espíritu Santo cuando ella hace muchos años creyó en Cristo. Y eso es la garantía de que están en el cielo. ¿Cómo sabemos que están en el cielo si nosotros no hemos ido? Por fe. Por fe. Las cosas espirituales, hermanos, son por fe. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermano César? A ver, lo agarré en curva, ¿verdad? O andaba en Saturno. Es pues la fe. Exactamente. La certeza, la seguridad de lo que se espera, de lo que tenemos esperanza, es tener la seguridad, la convicción de lo que no vemos. Pues el cielo lo vemos, pero pues esta es la atmósfera. Podemos llegar a ver las estrellas con un telescopio y Saturno y otros planetas, ¿no? Y el satélite artificial, que es el satélite natural, quiero decir que es la luna. Pero el tercer cielo, que es donde está el paraíso o la gloria de Dios, no lo vemos. Ni con el telescopio, el Hubble, ¿cómo se llama? Ni el otro telescopio. Se puede mirar muchísima distancia en el universo, pero no vamos a ver la gloria de Dios. Eso es por fe. Es por fe. Y lo curioso, hermano, es que en el tercer cielo, que está lejísimos de aquí de la tierra, cuando un creyente muere, inmediatamente los ángeles lo toman e inmediatamente aparece en la presencia de Dios. Qué interesante, ¿no? Y Pablo les dice a los corintios y a los de Efesios, le dice, hermanos, fuimos sellados, cuando creímos fuimos sellados, y ese sello es como las arras. ¿Qué son las arras? Es una garantía, exactamente. De hecho, la palabra que utilizó Pablo se tradujo al castellano como arras, como en el versículo 14, pero la palabra original es una palabra muy difícil de mencionar en griego, pero significa literalmente una prenda. Una prenda es justamente una garantía, ¿no? Una garantía. El sello del Espíritu Santo. ¿Qué implica? Voy a dar 3 implicaciones y con esto terminamos nuestro estudio. ¿Qué implica, hermanos, el sello del Espíritu Santo en el creyente? Porque Pablo dice que cuando los hermanos creyeron, dice, fueron sellados con el Espíritu Santo. Y esto no ha cambiado. Toda persona que cree, al momento de creer en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Es una metáfora, repito, no es algo literal, es una metáfora, no es algo literal, no es algo visible, a eso me refiero, es algo espiritual. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Qué implica el ser sellados? En el sentido general o secular, incluso en el sentido espiritual. Número 1, ¿qué implica el sello del Espíritu Santo en el creyente? Número 1, implica protección. Protección. Es una protección que está respaldada por una autoridad. Cualquier sello. Si se va a emitir un documento oficial, tiene que ir sellado por una autoridad, ¿verdad que sí? Y es una garantía. Es una garantía de la legalidad de ese documento y que el trámite puede proceder. Una credencial tiene un sello, ¿verdad? Una tarjeta de circulación tiene un sello. Un pasaporte tiene un sello. Una licencia tiene un sello. Un diploma tiene un sello.
un certificado, un título, tiene un sello y es garantía. Bueno, ese sello es una protección que está respaldada por una autoridad efectiva. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Lo vamos a comparar con Mateo 27. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 dice, Apocalipsis 7, 3, dice, bueno, desde el 2, porque el 2 dice, vi también a otro ángel, dice Juan, a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y este ángel tenía, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Dios tiene un libro, tiene libros y tiene sellos en el cielo. Dice que vio al ángel, dice que tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, dice, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo, dijo el ángel, ¿no? Que vio el sello de Dios. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. ¿A quién? No vamos a dar, ya lo veremos en otra ocasión. Pero ¿quiénes son esos siervos de Dios que iban a ser sellados? Exactamente, en este pasaje los siervos de Dios que van a ser sellados con el sello de Dios son los 144,000 testigos de Jehová. No, son 144,000, dice aquí, siervos de Dios. ¿Sabe quiénes van a ser esos 144,000 sellados? No son testigos de Jehová, que son como ellos se ostentan decir, ¿no? Que ya son más de 144,000, entonces. Son 144,000 judíos que van a estar predicando el evangelio a los judíos en la gran tribulación, pero eso vamos a verlo después. Y esos 144,000 siervos de Dios van a ser sellados, ¿con qué? Con el sello de Dios. Así que en este pasaje vemos un sello que está implicando protección o respaldo por una autoridad, Dios. Un sello de Dios, dice la Biblia, ¿no? Vamos a Mateo 27, 6 ahora. Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo 66. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer en voz alta. Mateo capítulo 27, versículo 66. Mateo 27, 66. ¿Qué dice? Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Exactamente. Ahora aquí estamos, gracias hermano, estamos hablando de la resurrección del Señor. ¿Se acuerdan que se corrió el rumor de que dijeron, hay que sepultar a este muchacho, a este hombre, pero hay que cubrir la tumba y sellarla, porque dijeron que se iba a levantar el tercer día? No vaya a ser que vengan y roben el cuerpo y simulen que se levantó. Entonces dice en la Biblia que ellos fueron, aseguraron el sepulcro, le rodaron la piedra, dice, sellando la piedra y poniendo la guardia. La sellaron. De alguna manera pusieron un sello. ¿No? Rodaron la piedra y quizás con asfalto, no lo sé, con una sustancia pusieron un sello que amarró un poco más para que no se pudiese rodar de regreso la piedra como puerta, como obstáculo, y sellaron. Había un sello del Imperio Romano. Además estaba la guardia. Ese sello de la tumba tenía una autoridad respaldándola, que era el imperio, bajo el resguardo de justamente la guardia romana. Así que un sello implica protección respaldada por una autoridad efectiva. La protección de este sello, hermanos, proviene del Padre omnipotente. Vamos a Juan, capítulo 10, verso 28, que es un pasaje que conocemos su contenido. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30. Yo y el Padre, dijo Cristo, uno somos. Ahí está esa protección. Estamos en las manos de Dios. Cuando usted, el hermano César, ¿cuándo creyó en Cristo usted, hermano? ¿Cuándo aceptó a Cristo? Ya hace muchos años. Ya hace muchos años.
Cuando usted aceptó a Cristo, usted fue sellado por el Espíritu Santo y usted está protegido por el Señor Jesucristo. Está en las manos del Padre, dijo el Señor. Cuando Barak aceptó a Cristo, igual pasó a estar en las manos del Padre. Él nos protege. Estamos sellados por el Espíritu Santo. La mano que tomó el sello, que es el Espíritu de Dios, que imprimió la imagen de Cristo en nuestras vidas, estamos protegidos con esa mano. También, hermanos, el sello implica no solamente protección, implica propiedad o pertenencia, ¿no? Por ejemplo, en Cantar de los Cantares, habla este pasaje en Cantar de los Cantares, después de Proverbios, Eclesiastés. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, dice, escribió Salomón y dijo, ponme como un sello sobre tu corazón, como si estuviese hablando del amor, ¿no? Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, para que seas marcada, la tsunamita, ¿no? Que era la mujer que más amó Salomón. Ponme como un sello en tu corazón, para que vean la marca de mi amor en ti. El sello implica también no solamente protección, implica propiedad, ¿no? En este sentido, nosotros somos propiedad de Cristo, ¿verdad? Primera a los Corintios 3:23, ¿quién lo puede leer? Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 23, un versículo muy corto. Primera a los Corintios 3:23. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 23. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Exactamente, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Pablo le dice vosotros. ¿Qué quiere decir Verónica, verdad? ¿Verónica te llamas? Diana, perdón. Diana, ¿qué quiere decir vosotros, dijimos? ¿Nosotros? Sí, ustedes, ¿verdad? Vosotros, es ustedes, exactamente. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, ustedes son ya de Cristo. ¿A quién le estaba hablando en esta carta Pablo? ¿A quién se estaba dirigiendo? A los hermanos, es decir, a quienes ya habían creído. Entonces se refería a los cristianos. Los cristianos son de Cristo, somos de Cristo, ¿verdad? Así que el sello, hemos sido sellados cuando creemos en Cristo. Eso implica, estamos protegidos en Cristo, estamos asegurados. 2, implica propiedad. Ahora somos del Señor Jesucristo. Hay otro pasaje, ¿cuál es? No lo tengo aquí en mis notas, pero hay un versículo también en 1 Corintios donde dice que hemos sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Se me vino a la mente ahorita, pero no recuerdo la cita, se me fue. Sí, Romanos. A ver, si me estoy acordando. Romanos 8. No. A ver. Ese no lo tenía aquí en mis notas, pero se me vino a la mente, porque habéis sido comprados por precios. ¿Será? A ver. Bueno, ese versículo solamente viene a reforzar lo que le estoy diciendo. Un sello implica, además de protección, implica propiedad. Número 3, un sello implica garantía también. Porque dice el versículo, si volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13, continúa diciendo, los cuales fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿no? Así que las arras es un término que se refiere a una prenda. Hay una versión de la versión internacional que ahí acertó un poquito más en la traducción de esta palabra, porque esa versión, la nueva versión internacional, en este versículo, en vez de arras, se tradujo depósito. Un depósito es una prenda también, ¿verdad? Sí. Es una garantía. Exactamente, un depósito. Me acuerdo cuando estábamos chicos, que todavía no existían los envases de las sodas de plástico, los desechables. Todos eran de cristal, que ya volvieron otra vez, ¿no? De cristal. Entonces yo me acuerdo que salíamos de la primaria, nos íbamos los vecinitos, vamos a comprar una soda. Entonces, si no teníamos el envase vacío, íbamos con el señor de la tiendita, ¿no? Y nos decía, no tenemos, pues me vas a dejar el depósito. Entonces la teníamos que dejar, no me acuerdo cuánto, creo que la misma cantidad de la soda, 5 pesos, vamos a decir. La soda costaba 5 pesos
le dejábamos 5, le pagábamos 5 más 5 pesos de depósito. Cuando te acabe la soda, tráeme el casco, le decían algunos, ¿no? Tráeme el casco o la botella, ajá, entonces te regreso el depósito. Esos 5 pesos de depósito, ¿qué estaban implicando? Una garantía de que íbamos a regresar, y a los niños pues sí nos interesaban 5 pesos, ¿verdad? Entonces conseguíamos 5 pesos para dejar el depósito y luego dejar la botella, que nos regresaban los 5 pesos y ya nos devolvíamos los 5 pesos a quien nos los había prestado. Entonces es un depósito o una garantía, ¿no? Así que el Espíritu Santo en este sentido también es el sello del Espíritu Santo en la vida del cristiano, es la garantía dada al creyente mediante el Espíritu Santo de que nuestra redención o nuestra llegada al cielo a través de la muerte de Cristo y el pago que él hizo será consumada felizmente. Capítulo 4, versículo 30 de Efesios. Efesios 4:30, ya vamos a terminar. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice en la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados, exactamente, para el día de la redención. El sello entonces del Espíritu Santo en el cristiano, en todo aquel que cree, es una garantía para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Ya hemos sido redimidos? Sí. Es decir, ¿ya somos salvos, hermanos? ¿Sí o no? Sí, ya somos salvos, pero todavía no se ha consumado nuestra salvación. ¿Cuándo será consumada? Es decir, finalizada nuestra salvación, por así decirlo. ¿Cuándo va a ser? ¿O cuándo se cumplirá esa salvación en nosotros? Antes. Cuando nos muramos. Cuando nos muramos y nuestra alma entre en la presencia de Dios. Ahí se está consumando nuestro rescate, nuestra redención, ¿no? Nuestra redención. Allí vamos por ejemplo, como en México, por ejemplo, aquí se casa una pareja por el civil. Y usualmente nos casamos por el civil de jovencitos. Nos casamos y si la boda por la iglesia todavía es un mes después o 2 meses, salimos del civil y nos vamos a casa, la novia y el novio. Que ya son esposos, ya son esposos, porque hay un documento legal que dice que tú ya eres esposo y esposa. Ya ella ya no es Sánchez, ahora es de Rojí, dice lo que antes era, ya no se usa el de. Pero todavía no estaba consumado el matrimonio. Hasta que vamos a la boda por la iglesia o la boda religiosa, como se le llama también. Entonces se llevaba a cabo la bendición de Dios para ese matrimonio y entonces ya en la noche de bodas se consuma el matrimonio, es en la unión íntima, ¿no? Entonces ahora cuando una persona cree en Cristo ya somos salvos, pero todavía no está consumada nuestra salvación. ¿Cuándo se consuma? Cuando el creyente muera y esté en la presencia del Señor. O puede ser que no muera. ¿Cuáles son las 2 formas de llegar al cielo, hermanos? Nada más hay 2. No hay otra. ¿Cuáles son? Llegar al cielo, ser salvos y al momento que morimos ya. Ok, esa es una, a través de la muerte. Y la otra es en el rapto. Nada más, no hay otra forma de llegar al cielo. Sí, y aparte yo le iba a decir también como se me olvidó el nombre, de que fue arrebatado y no murió también, que Dios se lo llevó. Como ¿quién fue? Enoc que caminó con Dios. Enoc y Elías. Fueron 3 realmente. 3. Ah, sí, ya se me olvidó otro. Pues Jesús. Bueno, pero Jesús. exactamente. Sí, pero yo quería dar un ejemplo sí. de lo que acaba de decir, que me vino así como. Sí, adelante. Es como de consumado es, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere sepultado y resucita, ahí vienen como las 3 partes de la consumación. Exactamente. Y así nosotros también, pues, cuando pues ya estamos aquí vivos y luego ya morimos, pero ya somos glorificados, dice la Biblia. Exactamente, es muy parecido. Y de hecho, por ejemplo, el plan de la salvación se planeó.
valga la redundancia, se planeó la salvación del ser humano desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando se consumó, cuando Cristo murió en la cruz, porque Él dijo, consumado es, tetelestai, ya está terminada, todo lo que se planeó, se pensó para que la humanidad fuese salva, aquí se está consumando, consumado es. Okay. ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Por fe, en aquel que vendría. Después de que Cristo murió y resucitó, nosotros somos salvos por fe también, pero en aquel que vino. Nosotros miramos hacia atrás. Nuestra salvación está hacia atrás, en aquel que vino, ¿no? Y en los del Antiguo Testamento la salvación de ellos estaba mirando al futuro, en aquel que vendría, ¿no? Y en la Biblia hay figuras que se le llaman tipos. Por ejemplo, el arca de Noé es un tipo, una figura de Cristo. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento Cristo dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? El que por mí entrare será salvo. ¿Cuántas puertas tenía el arca de Noé? Una. Y para poder ser salvos del juicio de Dios, del diluvio, ¿qué tenían que hacer? Entrar por la única puerta. No había dos puertas, no había tres puertas, era una puerta. El que entrara por la puerta iba a ser salvo de la destrucción, del diluvio. El diluvio no fue otra cosa más que un juicio de Dios. Nada más, porque la gente no creía. La maldad del ser humano llegó hasta la presencia de Dios y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, excepto de 8. Entonces los 8 que se introdujeron al arca por la puerta, la única, fueron salvos y vivieron muchos años más. Entonces el arca no es un tipo de Cristo, de la salvación. La primera mención que se hace del evangelio, se le conoce como el protoevangelio, es Génesis capítulo 3, verso 15 y 16, cuando Dios maldijo a la serpiente y a la mujer en ese sentido. Ahí Dios estaba expresando la única forma en que alguien podría ser salvo y cómo iba a ser la salvación, ¿no? Que la serpiente iba a ser herida en la cabeza. ¿Y qué fue lo que sucedió con la muerte de Cristo? Cristo hirió a la serpiente antigua, que es Satanás, a través de su muerte. Dice que, ¿cómo dice? Le destruyó el imperio de la muerte que tenía Satanás, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque ya vamos a terminar. Entonces, hemos sido, nuestra redención será consumada, nuestra redención cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, lo que implica este término arras, prenda o depósito con la que se garantiza la entrada o la posesión efectiva de nuestra herencia eterna y que será una realidad para los vivos que estamos todavía aquí. Y es algo ya consumado por aquellos hermanos que ya se han adelantado en este paso, ¿verdad? Y nuevamente Pablo cierra el versículo 14 y con esto terminamos. Pablo cierra el versículo 14 con una frase que utilizó en el versículo 6 y en el versículo 12. Al final dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dice, para alabanza de su gloria. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Al menos en este pasaje, en estos 14 primeros versículos de este capítulo, Pablo lo mencionó, esta pequeña frase muy, muy característica de Pablo en esta carta, para la alabanza de la gloria de Dios. Y vamos a empezar el versículo 15, si Dios nos lo permite, la siguiente semana, con el favor de Dios. ¿Algo que quieran preguntar, comentar para finalizar el estudio de esta ocasión? Yo nada más que Sí. lo único Uh-huh. es de que me acuerdo del versículo, es 1 Corintios 6, 20, que usted haya comentado. Exactamente, 6, 19 y 20, ¿verdad? ¿Qué dice, hermana? ¿Lo tiene ahí en la mano? No, ahorita no se tenga. Aquí, sí, es cierto. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Gracias, hermana. Habéis sido comprados por precio. Somos
propiedad del Señor.